¿Sabías que el Ecuador es un país diverso con una gran variedad de culturas, ecosistemas y formas de vida? Por eso, el proceso de conformación de regiones en el Ecuador y la Constitución establece que el Estado se organizará territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Pero, ¿qué significa conformar una región? Formar una región significa que dos o más provincias deciden unirse para trabajar juntas, compartir recursos y fortalecer su desarrollo. La idea es que estas provincias tengan afinidad cultural, historia común o características naturales similares. Así se busca una planificación más justa y un crecimiento equilibrado en todo el país. ¿Sabías que el proceso para crear regiones en el Ecuador no solo depende de la voluntad política? Así es, también está respaldado por la ley. Y aquí es donde todo se vuelve interesante porque detrás de cada mapa y frontera hay historia y normas que lo hacen posible. Todo empieza con dos grandes pilares legales como es la Constitución del Ecuador y el COTAD, que es como el manual de cómo se organiza el país. Ambos marcan las reglas del juego para crear regiones con autonomía, pero dentro del marco de la ley. La Constitución dice algo muy curioso. Las regiones deben formarse por afinidad histórica, cultural, ecológica y territorial. ¿Y qué significa eso? Que no se trata de unir provincias al azar, sino de juntar las que comparten una identidad, una historia o un mismo entorno natural. Pero ojo, no cualquiera puede decidirlo. La propuesta nace desde los gobiernos provinciales y debe ser aprobada por al menos 2/3 de sus consejeros. Así se garantiza que haya consenso y no imposición, algo clave en un Estado democrático. Y aquí entra la Corte Constitucional, la máxima autoridad que revisa si todo está dentro de la ley. Podríamos decir que es como el guardián del proceso, el que asegura de que ninguna región se cree sin cumplir los principios constitucionales. Y así, paso a paso, se garantiza que la creación de regiones en el Ecuador sea legal, ordenada y transparente, porque regionalizar no es improvisar, es planificar para crecer juntos. Pasos del proceso. ¿Sabías que para que dos o más provincias del Ecuador puedan unirse y formar una nueva región, no basta con querer hacerlo? Así es, existe todo un proceso legal con pasos y condiciones muy específicas que deben cumplirse. Y hoy te contaré cómo funciona este interesante camino hacia la regionalización. Paso 1. Todo comienza cuando los gobiernos provinciales presentan la propuesta y logran aprobarla con el voto de 2/3 de su consejo. Paso 2. Luego se redacta un proyecto de ley junto con el estatuto regional donde se define el territorio, las competencias, la sede y cómo funcionará esta nueva región. Paso 3. Después viene un momento clave, la consulta popular. En ella los ciudadanos de las provincias involucradas deciden si aprueban o no la creación de la región. Paso 4. Finalmente, la Corte Constitucional revisa todo el proceso para asegurarse de que cumplan con la Constitución y las leyes vigentes. Si todo está correcto, la nueva región puede ser oficialmente reconocida. Pero atención, no todo termina ahí. La ley también exige que se cumplan ciertas condiciones obligatorias. Las provincias deben tener continuidad territorial, es decir, estar unidas geográficamente. Deben contar con una población mínima establecida. Su territorio no puede superar el 20% del total nacional y sobre todo deben compartir una afinidad cultural y ecológica que las identifique. Aunque el proceso está bien definido en la práctica, la conformación de regiones en Ecuador enfrenta muchos desafíos. Algunos de los principales son la falta de acuerdo entre provincias sobre cómo unirse, los requisitos del COTAD, que a veces resultan difíciles de cumplir, y la falta de voluntad política o de recursos para avanzar en el proceso. Además, existen debates sobre si ciertas condiciones del COTAD limitan o no el derecho de las provincias a regionalizarse. Por eso, hasta ahora la mayoría de los proyectos de regiones no se han concretado, sin embargo la idea de regionalizar sigue siendo importante. Permitiría fortalecer la planificación, aprovechar mejor los recursos naturales y reducir las desigualdades entre provincias. En conclusión, la regionalización es un paso clave hacia un Ecuador más justo, equilibrado y participativo.
participativo, pero requiere compromiso, diálogo y cooperación entre todos los niveles de gobierno. Y así, termina nuestro viaje por el fascinante mundo de la formación de regiones en el Ecuador. Cada paso, cada ley, cada decisión tiene un solo propósito: construir un país más unido, fuerte y equilibrado. La regionalización no es solo burocracia, es la oportunidad de que cada provincia brille con su identidad y talento. Cuando las personas participan y toman decisiones sobre su propio territorio, el desarrollo se siente más justo, cercano y real para todos. Porque un Ecuador que crece junto, crece de verdad.